Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. También les voy a compartir la explicación sobre las etapas de la Segunda Guerra Mundial, en la cual recordamos la anterior semana que estábamos hablando sobre las causas de esta Segunda Guerra Mundial, en las cuales habíamos visto cómo los distintos países se iban elevando como potencias a nivel internacional e incluso el ingreso de muchos líderes dentro de estos países, como Mussolini en Italia, como Hitler en Alemania, y la toma de distintos territorios a partir de estos países. También cabe resaltar que dentro de la Segunda Guerra Mundial, Japón interviene junto con Alemania. Esa es una de las diferencias más notables. Y también que Rusia ingresa años después a esta guerra y no al inicio. Pero vamos a definir qué fue la Segunda Guerra Mundial. Fue el enfrentamiento bélico más grande de la historia. Y vamos a resaltar el año 1939 al 1945, fechas muy importantes. Así también vamos a ver que esta se dividió en dos bloques, la de el eje con Alemania, Japón e Italia, contra la de los aliados, con Inglaterra, Francia, Unión Soviética, que después de la revolución pasó también a ser denominada Rusia, Estados Unidos y China. Es por eso que estos dos grupos, estos dos grandes bloques de países se intervinieron en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza? Surge el 1 de septiembre de 1939, el año del 1939, cuando Hitler invade Polonia. Y esto empieza ya con una declaración de guerra desde Francia e Inglaterra a Alemania por la invasión de Polonia. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Es así como empieza esta Segunda Guerra Mundial y tenemos distintas fases. Tres es en las cuales vamos a dividir esta Segunda Guerra Mundial, las cuales sí mencionan distintas batallas en las cuales hay vencedores y perdedores históricamente, pero vamos a resaltar las características de esta fase en general. Y vamos a mencionar las batallas que tuvieron dentro de ella, las más relevantes que pudimos ver en la historia. La primera fase, las victorias del eje. Recordemos que el eje estaba compuesto por Alemania, por Japón y por Italia. Ese fue el eje. El eje empezó con victorias, tuvo batallas que tuvieron victorias. Una de ellas, la que empezó esta Segunda Guerra Mundial, es la invasión de Polonia. Obtuvieron este territorio que estuvo a manos de los alemanes. Así también se fueron hacia el norte de Europa, donde Stalin, que podemos ver dentro eh, de las victorias del eje, atacó a Finlandia. Y Hitler invadió Dinamarca y Noruega. También mencionamos la batalla de Francia en 1940, donde se tenía como objetivo principal la conquista de este país, el más importante y poderoso enemigo de Alemania. Aún continuaban, ¿no?, con estas rencillas desde la Primera Guerra Mundial. Es por eso que Francia y Alemania se encontraban en bloques divididos. Y como tercer punto, Italia entra en la guerra. El 10 de junio de 1940, Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada y ya siendo un territorio en el cual podían ingresar, declara la guerra a Reino Unido. Es por eso que Italia entra de esta forma a la guerra. En tanto, podemos resaltar que en esta primera fase, las batallas las fueron ganando los países del eje. Es por eso que que denominamos así, las victorias del eje hasta 1942.
Muy bien, y recordamos así también que el eje estuvo compuesto por Alemania, Japón e Italia. En tanto, es cierto que Stalin con Rusia atacó a Finlandia, pero aún así resaltaba en esta fase la invasión de Polonia, el ataque a Dinamarca y a Noruega por Hitler de Alemania, y también la toma de Francia, con la cual Italia se arma de valor para declararle la guerra a Reino Unido. Aún así, vamos a resaltar esta primera fase como las victorias del eje. Posterior a esto, vemos la segunda fase, que es la guerra total, en la cual ingresaron en su totalidad los mencionados países del eje y de los aliados en estas tres guerras que vamos a resaltar. La Operación Barbarroja, que fue la invasión de Alemania a Rusia. Esta invasión tuvo sus dificultades puesto que Rusia tuvo aquella ventaja en la cual existía un clima frío que no estaban acostumbrados los demás países. Es por eso que esta invasión se trató de hacer por tres ciudades relevantes de Rusia, pero no se llegó a concretar en su totalidad. Continuaban con esta operación Barbarroja para la invasión de Rusia. También mencionamos la batalla de Midway en 1942, en los cuales se ataca a Japón, Estados Unidos mediante navíos, combates navales en los océanos, ataca a Japón. No fue necesario, ¿no? Si nos fijamos en un globo terráqueo, Estados Unidos de Japón tiene relación por el Océano Pacífico. Es por eso que hubo estos ataques, estos combates navales en 1942. Y también resaltamos la batalla de Stalingrado, en la cual existe ya el enfrentamiento directo entre Alemania versus Rusia. Si bien se empezó con la Operación Barbarroja, un año después Rusia, ya determinando a sus líderes después de salir de la revolución rusa en la cual atravesaba dificultades entre los líderes políticos del país, se enfrenta directamente contra Alemania en esta batalla de Stalingrado. Durante esta guerra total se ve ya la intervención de la mayoría de los países mencionados en estos dos bloques, y también se puede observar que al ingresar más países al bloque de los aliados, se puede ver que el eje empieza a debilitarse. El eje en el cual estaba Alemania, en el cual estaba Italia y en el cual estaba Japón empieza a debilitarse. Es por eso que vemos en la siguiente diapositiva la tercera fase, que es la derrota del eje en 1943 al 45. Resaltamos tres hechos importantes. Primero, el desembarco en Normandía, el día D, el 6 de junio de 1944, en la cual a través de planificaciones militares establecen, recuperan Francia, y al recuperar Francia, los aliados pueden liberar, como dice, a toda Europa, o bueno, a las que habían sido tomadas por los del eje. Entonces, esta gran ofensiva, el desembarco a Normandía, la recuperación de Francia, libera a Polonia, Rumania y a Bulgaria. También ya la derrota del eje, viéndose que incluso en Italia ya habían problemas contra Mussolini, ya que se había dividido, habían seguidores de Mussolini y otros que estaban rechazando las ideas de este hombre. Es por eso que el eje se va debilitando. Y
al volver a retomar los países como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Francia, Alemania se va retirando de estos territorios que también ellos habían luchado dentro del bloque del eje. Es por eso que, bueno, ha sido también una parte de la debilidad, ¿no? De estos países internos que han tenido problemas internos como países y también la unión que ha tenido la alianza, perdón, los aliados como en los otros bloques, con el apoyo de Estados Unidos que fue derrotando ya a Japón y también el ingreso de Rusia, o también denominada la Unión Soviética, a este bloque. Es por eso que ya finalizando podemos mencionar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estas se fueron lanzando, estas dos ciudades que son de Japón, ya que Japón fue la última en retirarse de esta guerra. Para este entonces, Alemania e Italia ya se habían retirado, ya habían declarado brazos caídos dentro de esta guerra. Es por eso que el último en retirarse y que mantenía todavía no firmaba un acuerdo definitivo para retirarse de la guerra fue Japón y Estados Unidos con el presidente Harry Truman ya había contado con armamento nuclear. Es por eso que lanza a estas dos ciudades el 6 a Hiroshima y el 9 a Nagasaki de agosto de 1945. Este fue un hecho muy catastrófico, es cierto. Hubieron varias muertes, ha sido la primera de las muestras del armamento nuclear masivas que existían hasta entonces en la historia. Y es como concluye también uno de los hechos históricos con los cuales concluye esta guerra. Posterior a esta, Japón sí es obligada a firmar, existen tratados oficiales en los cuales se declara el fin de la guerra mundial, pero ya con armamento, con lucha, con muertes, esta ha sido una de las últimas dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Así también podemos mencionar a Auschwitz. Este lugar era un campo de concentración en los cuales se reunían a los prisioneros, que bien dentro de Alemania eran personas, sobre todo judías, en las cuales no iban relacionadas a la creencia que tenía Hitler en aquel entonces, de que existía una raza denominada raza aria, en la cual querían rescatar una raza pura, por así decirlo, dentro de los alemanes. Es por eso que en estos campos em, hubieron muchas torturas, algunas las podemos ver en documentales, algunas en películas, y en las cuales se generaba el odio y también la discriminación. Es por eso que el 27 de enero de este año, en 1945, las tropas de la Unión Soviética o rusas llegaron a Auschwitz y liberaron a los prisioneros que estaban en estos campos. Esto sucedió el 27 de enero de 1945 y como vemos, hasta el 6 de agosto fueron recién las bombas atómicas, puesto que Japón fue uno de los últimos en firmar la dimisión de la Segunda Guerra Mundial. Con esto vemos este recorrido general de esta Segunda Guerra Mundial y la siguiente semana vamos a ver cuáles fueron las consecuencias y algunos tratados internacionales que se firmaron a partir de esta Segunda Guerra Mundial, en las cuales veremos también los resultados de todas las muertes que hubo e incluso algunas enfermedades en algunas personas que se mantuvieron con vida después de, por ejemplo, la bomba atómica, ¿no? Son algunas de las repercusiones, consecuencias que vamos a ver la siguiente semana. Y hasta